Ministerio Conéctate a Jesús presenta el seminario virtual para el día de hoy. Lecciones de Escuela Sabática. ¿Alguna vez has oído hablar del concepto de apariencia maligna? Se refiere a acciones que pueden malinterpretarse y por lo tanto deben evitarse. Por ejemplo, una vez escuché la historia de un hombre casado que salió de un hotel por la noche con una mujer que no era su esposa en un automóvil. Afirmó que como él trabajaba como electricista, ella lo llamó para solucionar un problema eléctrico en una de las habitaciones del establecimiento. Y como ya era tarde y de noche, decidió llevarla. Entonces, ¿tú creerías una historia así? Ya sabes, la realidad es que a pesar de que estaba diciendo la verdad, la hora, el lugar y la compañía con la que estaba crearon una escena que lo comprometió y creó mucha incomodidad en su matrimonio. Es interesante que la Biblia advierte repetidamente sobre comportamientos que tienen el potencial de ser mal interpretados. Por ejemplo, en la primera carta que Pablo escribió a los Corintios, abordó un tema delicado para su época. En aquellos tiempos, en los mercados de la ciudad, era común vender carne que se ofrecía a los ídolos. En la iglesia, algunos miembros no se sentían cómodos comiendo tales carnes y se escandalizaron cuando vieron a otros cristianos comiéndolas. En este contexto, Pablo dirige el siguiente consejo registrado en el capítulo 8, versículo 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Ten en cuenta que en el contexto de la carne sacrificada a los ídolos, Pablo no entra en los méritos de hablar sobre si tal actitud era correcta o incorrecta. Para él, el hecho que provocara un escándalo era motivo suficiente para evitarlo. Es como si Pablo declarara: no importa si está bien o mal. Lo importante es que si alguien está sufriendo por este comportamiento, entonces lo evitaré. Tal actitud va en contra del egoísmo, ya que descentraliza el yo y centra su atención en el otro. ¿Sabes? Todos los cristianos deben tener cuidado con el mensaje que su vida está dando a otras personas. Después de todo, la forma en que vivimos debería ser una propaganda positiva de Cristo. Un cristiano con mala reputación es como un vendedor de ropa que camina desnudo. Su producto puede ser bueno y necesario, pero la forma en que vive devalúa lo que intenta transmitir a otras personas. ¿Alguna vez has oído hablar del concepto de apariencia maligna? Se refiere a acciones que pueden malinterpretarse y por lo tanto deben evitarse. Por ejemplo, una vez escuché la historia de un hombre casado que salió de un hotel por la noche con una mujer que no era su esposa en un automóvil. Afirmó que como él trabajaba como electricista, ella lo llamó para solucionar un problema eléctrico en una de las habitaciones del establecimiento. Y como ya era tarde y de noche, decidió llevarla. Entonces, ¿tú creerías una historia así? Ya sabes, la realidad es que a pesar de que estaba diciendo la verdad, la hora, el lugar y la compañía con la que estaba crearon una escena que lo comprometió y creó mucha incomodidad en su matrimonio. Es interesante que la Biblia advierte repetidamente sobre comportamientos que tienen el potencial de ser mal interpretados. Por ejemplo, en la primera carta que Pablo escribió a los Corintios, abordó un tema delicado para su época. En aquellos tiempos, en los mercados de la ciudad, era común vender carne que se ofrecía a los ídolos. En la iglesia, algunos miembros no se sentían cómodos comiendo tales carnes y se escandalizaron cuando vieron a otros cristianos comiéndolas. En este contexto, Pablo dirige el siguiente consejo registrado en el capítulo 8, versículo 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano.
Ten en cuenta que en el contexto de la carne sacrificada a los ídolos, Pablo no entra en los méritos de hablar sobre si tal actitud era correcta o incorrecta. Para él, el hecho que provocara un escándalo era motivo suficiente para evitarlo. Es como si Pablo declarara: no importa si está bien o mal, lo importante es que si alguien está sufriendo por este comportamiento, entonces lo evitaré. Tal actitud va en contra del egoísmo, ya que descentraliza el yo y centra su atención en el otro. ¿Sabes? Todos los cristianos deben tener cuidado con el mensaje que su vida está dando a otras personas. Después de todo, la forma en que vivimos debería ser una propaganda positiva de Cristo. Un cristiano con mala reputación es como un vendedor de ropa que camina desnudo. Su producto puede ser bueno y necesario, pero la forma en que vive devalúa lo que intenta transmitir a otras personas. Pero muy buenos días. El Señor les bendiga a todos. Un cristiano con mala reputación es como un vendedor de ropa que camina de día. El producto puede ser bueno y necesario, pero la forma en que vive evalúa lo que intenta transmitir a otras personas. Esta gran verdad es una de las razones por las cuales Mahatma Gandhi dijo que él hubiese sido cristiano si no hubiese conocido a los cristianos. Es una situación en la que tú y yo somos diariamente participantes de esta realidad. Tranquilo, tranquilo, mi hermano. Lo que te estoy diciendo, no te lo estoy diciendo porque yo me crea mejor, sino porque yo soy ese vendedor de ropa que camina desnudo. La apariencia que damos a las personas a las que queremos salvar no las motiva a ser salvas, por lo menos no siguiendo nuestro ejemplo o viniendo a nuestro grupo, a nuestra iglesia. Y no estoy hablando de la apariencia física, que es lo que es importante. Estoy hablando de la apariencia emocional, la apariencia espiritual. Que estas dos son las que determinan nuestra apariencia física, nuestra verdadera apariencia. No es la que la gente puede ver, es justamente la que la gente no puede ver. Pero que nuestro cuerpo predica más fuerte que nuestra palabra. No es nada fácil decir para mí lo que le estoy diciendo. Pero tengo que reconocer que cada palabra de este capítulo de 1 Corintios 8 está escrita para mí. Es
que sepamos que debemos cuidar, cuidar lo que aparentamos ser. Puede ser que para el hombre natural no sea nada malo, pero para un cristiano lo que estamos haciendo diariamente deja mucho de qué hablar. El apóstol Pablo nos dice que la palabra de hoy, registrada en 1 Corintios 8, es el sabio versus el inteligente. El sabio demanda de Dios diariamente sabiduría, pero el inteligente está convencido de que no hay nadie mejor que él y depende de su conocimiento. Cuidado, se lo dice un inteligente que se equivoca todos los días. Demanda de Dios sabiduría si quieres obrar con inteligencia. Oramos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por la palabra de hoy. Oramos, buen Dios, para que nosotros seamos los primeros en recibirla y ponerla en práctica. Que sepamos, oh Dios, que si bien no había nada malo en comer de los alimentos sacrificados, para aquellos alimentos ofrecidos al sacrificio, para aquellos que, conociendo que estos alimentos habían sido ofrecidos en sacrificio, el ingerirlo le era tema de tropiezo. Los que lo ingirieron, utilizando la sabiduría, nunca debieron hacer, para no ser piedra de tropiezo para con sus hermanos. Si bien es cierto, hoy día no vemos esto de alimento y de sacrificio, pero sí vemos otras cosas que probablemente para el hombre natural no tienen nada de malo, pero es el mismo hombre natural cuando ve a un cristiano haciéndolo, que dice, si el ser cristiano me va a hacer actuar así, mejor déjame donde estoy. Oramos, buen Dios, para que podamos reconocer nosotros mismos las acciones que impiden que las personas, las almas por las que usted murió, vengan a sus pies. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El sabio versus el inteligente. La lección de escuela sabática para nuevos creyentes el día de hoy, para esta semana, se titula La misión de los discípulos. Vamos a compartir la pantalla para que todos podamos estudiar como Dios manda. Y vamos entonces a la prioridad. De esta manera
Ya todos estamos conectados, todos nos podemos ver. Bien. La misión de los discípulos. La misión de los discípulos. Querido hermano, la semana pasada estuvimos viendo la misión de Jesús. Ahora nos toca ver la misión de los discípulos. Y vamos a responder las siguientes tres preguntas. ¿En qué sentido la misión de los discípulos es semejante a la misión de Jesús? ¿Cómo enseñó Jesús a sus discípulos a cumplir la misión que les había encomendado? Cuando acepto la misión que me ha sido, perdón, cuando acepto la misión que me ha sido encomendada. Nuestros versículos para memorizar de este trimestre son: en la primera lección tuvimos Mateo 12:28. El título de esta, no, perdón. En la primera lección tuvimos Marcos 1. Marcos 1. y 15. Allá en esa primera lección, nosotros vimos que el versículo para memorizar decía: después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. El concepto que estudiamos era el reino de Dios o reino de los cielos, que se establecerá plena y definitivamente en la tierra nueva como el reino de gloria. Se hizo presente en el mundo en la persona de su rey. De manera que si Jesús llegó a tu vida el reino de los cielos, ha llegado también. En la segunda lección, la segunda semana, estudiamos la misión de Jesús, como ya dijimos hace un rato. De manera que le dimos respuesta a tres preguntas. Una de ellas fue: ya sea que se ha establecido el reino de Dios en la tierra, o eso ocurrirá en el futuro. O podría ser que ambas cosas fueran ciertas. Ya se estableció el reino de Dios, o se establecerá en el futuro, o ya ocurrieron ambas cosas. O sea, que ya se estableció y que se va a establecer. Eso lo vimos la semana pasada. El concepto clave de la semana pasada fue el reino de Dios o reino de los cielos, del cual yo tengo que ser ciudadano para vivir eternamente. Tengo algo más que hacer, además
de ingresar en él a través del bautismo. En esta lección aprendimos cuál es la parte del cristiano en el reino que Cristo vino a establecer como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta semana vemos la lección número 3, titulada La misión de los discípulos, para responder las 3 preguntas que ya hemos leído. Pero me quedo con la última. ¿Cuándo acepto la misión que me ha sido encomendada? ¿Cuándo la acepto? Y nuestro versículo es Hechos 1, 18. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Con este maravilloso versículo nos concentramos en que ser cristiano es por definición ser discípulo de Jesús. Como discípulos estamos aprendiendo del Maestro, de su forma de actuar y de cómo trataba a la gente de toda condición. Como discípulos somos aprendices de un estilo de vida y además hemos de ser seguidores de Cristo que, con nuestro testimonio personal y verbal, atraigamos a otros a que sigan al Salvador del mundo. Por eso es importante cuidar las apariencias. Quiero recordarte que si no tienes este folleto, que es el que estamos usando para esta lección de nuevos creyentes, no lo solicites a la dirección conectatejm@gmail.com. Para hoy domingo, en la página 26 tenemos: todo gran líder enfrenta el desafío de un legado. ¿Quién continuará su labor cuando él ya no esté? Jesús tuvo que dar respuesta a esa misma situación. ¿Qué sería del mensaje del reino de los cielos una vez que él dejara este mundo? Desde el principio de su ministerio público, cuando llamó a los primeros discípulos, el Salvador comenzó a trazar planes para el momento en que tuviera que ascender a los cielos. Durante 3 años capacitó y estimuló a los discípulos, instruyéndolos mediante su vida, sus palabras y sus acciones. Justamente antes de su ascensión, les expuso claramente cuál era la misión que ellos tenían que cumplir. Mañana vamos a empezar a estudiar en detalle esa misión. Pero hoy, los domingos, siempre tenemos el testimonio. Yo sé que hoy es lunes, pero recuerden que nosotros iniciamos a estudiar los domingos. Así que en el folleto estamos en el día domingo. Hoy es lunes. Sí, hoy es lunes, pero estamos un día atrasados en la lección. No te entendí, Rosita.
O sea, nosotros siempre estamos un día atrasados en la lección. Porque nosotros empezamos a estudiar los domingos. Así que en el folleto usted está en la página 26. Y tenemos a Jesús aquí ahora, el testimonio de hoy. Pasión por Jesús y por las almas. Es el título del testimonio para hoy. En esta lección de escuela sabática para nuevos creyentes, toda la semana hay un testimonio. El de esta semana es este: pasión por Jesús y por las almas. En su adolescencia, Mateo, no el de la Biblia, andaba diciendo a todo el mundo que él era ateo. No el cobrador de impuestos de la Biblia, este es Mateo otro. Sin embargo, como vivía cerca de la playa, observaba la salida del sol y se maravillaba ante la belleza del firmamento de las noches estrelladas, así como de la cotidiana precisión de las mareas. Sus observaciones lo llevaron a pensar que tenía que existir algo o alguien que hubiera organizado todo aquello tan maravillosa y perfectamente. Fruto de aquellas reflexiones, y con el detonante de las dificultades de la vida, un día Mateo clamó angustiado: Dios, Jesús, Buda, etcétera, etcétera, etcétera. Quien quiera que seas y donde quiera que estés, por favor, entra en mi vida a ver si la puedes controlar como veo que controlas los astros y las estrellas. Pensando tú igual que yo, ¿verdad que sí? Y el verdadero creador del cielo y de la tierra entró en su vida gracias a una Biblia que un pastor adventista le había obsequiado en una boda. Comenzó a leer el Evangelio de Mateo, pues era el que llevaba su propio nombre. Vi la luz, cuenta ahora, y me enamoré de la vida y de las enseñanzas de Jesús. Un día, Mateo buscó el templo adventista más cercano a su domicilio. Estaba emocionado y mi corazón ardía por Jesús. Declaró: durante las vacaciones, la primavera de aquel año, Mateo fue bautizado en una playa. Interesante. Al igual que muchos nuevos cristianos, no mucho después, Mateo sufrió una crisis espiritual. Recuerda él: enfrenté una crisis respecto a mi fe. Antes de mi bautismo, me había despojado de mis pecados externos, pero en mi interior todavía reinaba la oscuridad. ¿Será que no estoy listo para ir al cielo? Me preguntaba. Y tú y yo nos hacemos la misma pregunta. ¿Será que no estoy listo para ir al cielo? Mateo siguió diciendo: pero me di cuenta de que no era yo el único
Mucha la gente se había sentido como yo antes. Ahora, sin embargo, ya me encuentro en una relación de gracia salvadora con Dios, mi Padre Celestial, que ya no me hace sentirme atemorizado, sino que sé que me ha adoptado como hijo suyo. Cuando cometo algún error, acudo a él y le digo: papá, te ruego que me limpies de nuevo. Mañana será un buen día para continuar con la misión de los discípulos. Por ahora, oremos. Gracias, Señor, por regalarnos el estudio de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes y el testimonio de Mateo para mañana de hoy. Rogamos, Dios, que podamos todos regresar mañana a esta misma hora para estudiar la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La lección de escuela sabática nos ha regalado una enseñanza extraordinaria. Pero tenemos otra. El pacto perpetuo. Lección de escuela sabática regular. Y nosotros, cuando hablamos de pacto y de pacto perpetuo, el Ministerio Conéctate de Jesús tiene que ir obligatoriamente al capítulo 8 de Cómo Él nos ve. Y allí en el capítulo 8, nosotros tenemos algunas enseñanzas que tenemos, de las cuales tenemos que mencionar. Una de ellas, el pacto matrimonial de Dios con nosotros. Por medio del bautismo, tú y yo entramos en un pacto matrimonial con nuestro Dios. Y ese pacto no tiene fin. Ese pacto es eterno. Es lo que aprendimos en el segundo punto. Un pacto perpetuo e incluyente. Quieras o no quieras, cuando bajas a la fila bautismal, entras en el pacto eterno. Y lo que hoy quiero recordarte es que se trata de un pacto, no de un contrato. Escuchemos. Estoy en la página 116 de Cómo Él nos ve, para los que tienen el libro. Si bajo ninguna circunstancia quebranta Dios su pacto con la humanidad, entonces, ¿por qué nosotros vivimos llevando objetos al museo de las relaciones rotas con Dios? Quizá porque por lo general sabemos dar por sentado que lo que hemos hecho con Dios es una especie de contrato en el que se espera que cumplamos con una serie de requisitos ineludibles y que Él nos recompense por nuestra presunta obediencia. Al confundir el pacto con un contrato, concluimos que nuestros desvaríos espirituales hacen nula nuestra relación con el cielo.
¿Te acuerdas del testimonio de Mateo? Mateo se bautizó, pero tenía dudas de si era o no era salvo, porque reconocía que muchas de sus acciones no entraban en armonía con Dios. Pero lo que Mateo no sabía era que nada de lo que él hiciera podía romper el contrato matrimonial que ya él había hecho con el maestro. ¿Por qué? Porque el maestro no ha firmado un pacto, perdón, un contrato, sino un pacto. Los contratos se pueden romper, los pactos no. El pacto no. Al confundir el pacto con un contrato, concluimos que nuestros desvaríos espirituales hacen nula nuestra relación con Dios, con el cielo. Aunque en español, el significado de ambos términos es muy parecido. Un pacto, en su sentido hebreo, es mucho más que un contrato meramente primitivo. Y un contrato es mucho menos que un pacto. Paul F. Palmer nos ayuda a percibir la diferencia entre un pacto y un contrato. Los contratos son asuntos seculares y comerciales. Los pactos son sagrados. Repito, los contratos son asuntos seculares y comerciales. Los pactos son sagrados. Contratamos un empleado, un plan de internet, un seguro de vida, en fin, asuntos vinculados a nuestra vida terrenal. Lamentablemente, hay ocasiones en las que suponemos que un pacto con Dios es una especie de un arreglo comercial en el que la criatura es propietaria del Creador y este último ha de cumplir con nuestros más humanos deseos. Me detengo aquí antes de terminar esta parte para recordarles. Una vez escuché a alguien decir, señora, si tú haces tal cosa, yo me bautizo. O sea, queremos sobornar a Dios. Cuidado. Cuidado con lo que le pedimos a Dios. Porque entonces, cada vez que querramos tomar una decisión, sometemos a Dios a blanco o negro. Cada o sello. Dios no juega al azar. Un día serán 2 opciones, como una moneda. Otro día serán 6 opciones, como el número de caras que tiene un dado. Y si tiramos 2 dados, el número de opciones se multiplican. 6 por 6, 36. ¿En dónde ponemos a Dios? ¿Ah? ¿Con qué clase de Dios crees tú que estás lidiando? Creo yo que estoy lidiando. Dios no juega a los dados. Y esta frase la tomo del libro del doctor Rick Warren, Una vida con propósito. Tengo que dársela porque de ahí la aprendí. Continúo aquí con el pastor Vladimir Polanco en la página 116. Así, en tanto que cerramos nuestro corazón a Dios,
abrimos nuestras manos para que las llene de posesiones y de bienes terrenales. Si bien es cierto que el pacto divino conlleva bendiciones materiales, no hemos de olvidar que la esencia de dicho pacto es lo espiritual. El pacto, te lo repito otra vez, por encima de todo, procura mantener vigente nuestra relación con el Señor. Entonces, el pacto divino se enfoca principalmente en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Colosenses 3:2. Hace poco, una persona me preguntaba, dice el pastor Vladimir Polanco, ¿por qué si ella devolvía fielmente el diezmo, Dios no la había hecho rica? Te pregunta. En nuestro afán por los bienes materiales, soslayamos que el pacto nos garantiza el acceso directo a las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad. Romanos 2:4, que nos hace disfrutar de las riquezas de su gracia, de las riquezas de la gloria de su herencia. Efesios 1:7-18. Esas son las insondables riquezas de Cristo, que ahora son nuestras. Efesios 3:8. Si no te gustan las riquezas de Cristo, entonces deja de diezmar, deja de ofrendar. Porque si estás diezmando y estás ofrendando con la esperanza de hacerte rico, el motivo de tu acción está equivocado. Segundo punto. Los contratos tratan de cosas, los pactos con personas. ¿Recuerdan el primer punto? Los contratos son asuntos seculares y comerciales. Los pactos son sagrados. Segundo punto. Los contratos tratan de cosas. Los pactos con personas. En el pacto que Dios establece con el ser humano, el centro no lo ocupan los bienes materiales, sino la gente. Cuando el Creador hace un pacto con sus criaturas, pone de manifiesto que su interés es mantener una estrecha relación con ellas. Aunque en la época bíblica existía la costumbre de acomodar los famosos tratados de Versalles, en los que un inferior se sometía a los dictados de un superior. Recuerden, Tratado de Versalles, Versailles, Versallajes, Tratado de Versallajes, perdón. Los pactos de Dios con el ser humano no siempre siguen ese modelo en toda su plenitud. ¿Por qué? En primer lugar, porque Dios no nos considera como sirvientes, ni sus esclavos, ni como un manojo de cautivos a los que ha sometido por medio de la fuerza. Su pacto se fundamenta en la misericordia y no en su poder para doblegar al débil. Deuteronomio 7:9-12, Primera de Reyes 8:23 y Nehemías 1:5. Tú no eres un sometido, un esclavo para Dios.
En tercer lugar, estamos viendo las diferentes formas que presenta el escritor Paul F. Palmer con respecto a las diferencias entre un pacto y un contrato. La primera es: los contratos son asuntos seculares y comerciales. Los pactos son sagrados. La segunda: los contratos tratan de cosas, los pactos con personas. Y ahora vemos la tercera: los contratos estipulan los servicios de las personas. Los pactos comprometen a las personas. Los contratos estipulan los servicios de las personas. Los pactos comprometen a las personas. Dios no pretende que te sientas como una persona irremisiblemente doblegada a un amo cruel. El pacto con Dios no es un acto que te obliga a darle un servicio a Dios. Diezmos, ofrendas, asistencia a la iglesia, entrega de revistas misioneras, en fin. La coerción no forma parte del pacto divino entre Dios y nosotros. Al entrar en pacto contigo, lo que el cielo busca es que te sientas comprometido a vivir bajo una relación espiritual con tu Creador. Lo que le das a Dios es el fruto de un corazón que se ha comprometido con la causa del Señor. El pacto presenta a Dios como un mentor, como un redentor. Pagó el precio del rescate de su pueblo y estableció un pacto para siempre. Salmo 111, versículo 9, nueva versión internacional. Y es por causa de esa liberación que nosotros vemos el gran amor divino que nos mueve a un compromiso. La cuarta y última diferencia entre pacto y contrato que presenta el escritor Palmer es: los contratos se realizan por un periodo de tiempo concreto. Los pactos son para siempre. Cuando contratamos una empresa para recibir servicios de telefonía celular, dicho contrato estará vigente por un periodo concreto de tiempo, 1 año, 2 años, etc. No obstante, el pacto de Dios con nosotros es eterno, no tiene fecha de caducidad, no se limita a un periodo de tiempo, no dura 1 semana, 1 mes, 1 año, sino que es para toda la vida. En la mente de Dios no cabe la idea de un pacto temporal, como si fuera un producto de supermercado que tiene fecha de vencimiento. Tenemos una confirmación de pacto eterno. Primera de Corintios 16, 17. Uno que nunca se vence. Estas son las 4 diferencias que presenta el escritor Paul F. Palmer entre pacto y contrato. Repito las 4. Primero, los contratos son asuntos seculares y comerciales. Los pactos son sagrados. Segundo, los contratos tratan de cosas. Los pactos con personas. Tercero, los contratos estipulan los servicios de las personas. Los pactos comprometen a las personas. Y cuarto, los contratos se realizan por un periodo de tiempo concreto. Los pactos son para siempre.
Dios no ha firmado con nosotros un contrato mediante el cual nos ofrece bienes y servicios terrenales. Señora, amiga, hermana que diezma y ofrenda. Eso lo agregué yo. Sino que ha concertado un pacto irrevocable que, en cuanto dependa de él, nos garantiza toda la riqueza espiritual que necesitamos para vivir en un mundo pecaminoso. Déjame recordarte en qué consiste la riqueza de Dios. En nuestro afán por los bienes materiales, soslayamos que el pacto nos garantiza el acceso directo a las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, que nos hace disfrutar de las riquezas de su gracia y de las riquezas de la gloria de su herencia. Efesios 1, 7, 18. Esas son, dice Efesios 3, 8, las insondables riquezas de Cristo, que ahora son nuestras, porque hemos firmado el pacto con Dios. Mañana continuaremos con esta lección del pacto perpetuo en cuanto a cómo Él nos ve. Libro del pastor, escrito por el pastor Vladimir Polanco. Ahora, vayamos a nuestra cartilla. Esta semana estamos viendo el pacto perpetuo, pero hace 2 semanas estudiamos preámbulo de Deuteronomio y nuestro versículo para memorizar fue: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. La semana pasada estudiamos el versículo Primera de Corintios 10, 3 y 4. Y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esta semana tenemos Génesis 17, 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y Él de tu descendencia después de ti. El título para nuestro estudio de hoy es El pacto y el evangelio. En la Biblia, de principio a fin, el pacto y el evangelio aparecen juntos. Aunque la idea del pacto existía antes de la nación de Israel, por ejemplo, el pacto de Noé, y aunque la promesa del pacto se hizo antes de que existiera la nación de Israel, se expresó de manera prominente mediante la interacción de Dios con su pueblo, comenzando con sus padres, los patriarcas. E incluso desde el principio, la verdad central del pacto fue el evangelio, la salvación solo por fe. Lee Génesis, capítulo 12, desde el versículo 1 hasta
hasta el 13:15. Perdón, repito. Lee Génesis 12, 1 al 3. Lee Génesis 15, 5 al 18. Y Romanos 4, 1 al 15, al 5. ¿Cuál fue la promesa del pacto que se le hizo a Abraham? Más tarde a Abraham. ¿Y cómo se revela el evangelio en esa promesa del pacto? Yo solo te voy a leer la primera cita, la primera y la última. Te voy a dejar que tú leas las otras. Génesis 12, 1 al 3. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El título es Amén. Llamamiento de Abraham. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Romanos 4, 1 al 5. Romanos 4, 1 al 5. El título es El ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Repito. ¿Qué? Pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que trabaja no le cuenta el salario como un regalo, sino como deuda. Pero el que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Cuál fue la promesa del pacto que se le hizo a Abraham? Más tarde, Abraham. ¿Y cómo se revela el evangelio en esa promesa de pacto? Abraham creyó en Dios, creyó en las promesas que Dios le había hecho y por lo tanto fue justificado ante Dios. Sin embargo, esta declaración no era gracia barata. Abraham procuró cumplir con su parte del pacto mediante la obediencia, como se ve en Génesis 22, en el monte de Moriah. A pesar de todo esto, su fe le es contada por justicia. Romanos 4, 5. Por eso, siglos después, Pablo usó a Abraham como ejemplo de lo que significa vivir de acuerdo con las promesas del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Hace un rato escuchamos al pastor Bullón decir que el evangelio no es gracia barata. Vivir bajo la gracia no significa que tú puedes vivir como te da la gana, porque ya eres salvo en Cristo. Cuando Jesús dice que por gracia eres salvo, que lo que Jesús está diciendo es que la gracia tiene poder transformadora.
O sea, la gracia te transforma de un individuo perdido y que anda en perdición a un individuo salvo y que anda en bendición. La gracia tiene poder de transformar. Cuando la palabra de Dios dice que por gracia soy salvo, lo que dice es que por gracia eres transformado de perdido en salvo. O salva, no, sí, en salvo. Si tú pretendes, y te digo lo que te estoy hablando, me lo estoy hablando a mí mismo, así que no, al primero que golpearon fue a mí, ¿ok? Por eso Pablo dice de los pecadores, yo soy el primero. Mira, si tú pretendes, suponte que tú eras una persona que cuando estabas sin Cristo, a ti te fascinaba hablar de la vida ajena. Para todo tú tenías una crítica. O a todo tú tenías algo que añadirle. Y la frase favorita en ti era, mira, yo creo que tú no estás mal, pero mira, podemos hacerlo mejor. Y esa era tu frase favorita cuando tú estabas en el mundo y todavía la sigues usando, tú estás viviendo bajo una gracia equivocada. Todavía estás siendo lo mismo que eras antes de conocer a Cristo, por lo tanto no has conocido a Cristo. La gracia transforma. Y la transformación, tú eres el último en darte cuenta. Aquellos que te conocían como un criticón, como un malhumorado, siempre andabas colérico, siempre andabas enojado, siempre andabas, a todo le encontrabas un qué, o sea, sufría de esquizofrenia. Sí, no esquizofrenia, esquizofrenia. A todo le encontrabas un es que. Yo creo que se puede hacer mejor. Es que si tú eres ese tipo de juez que nunca encuentras que lo que los demás hacen está bien hecho, si tú eres ese tipo de juez, ese tipo de cristiano, tú no has conocido a Cristo. La gracia todavía no ha trabajado en tu vida. Solo cuando tu vida haya sufrido cambios, vive bajo la gracia. Por esa razón, y solo por esa razón, a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Sí, que se equivocó un montón de veces, pero fue transformado por gracia. Y de allí es que el apóstol Pablo utiliza su ejemplo para explicarnos lo que es vivir bajo un pacto y no bajo un contrato. El que vive bajo un pacto, el que vive bajo el pacto, vive bajo la gracia. La gracia lo transforma. Este tema resuena en toda la Biblia. Pablo lo mencionó en otra ocasión, en Gálatas 3:6, donde nuevamente cita Génesis 15:6 acerca de que la fe de Abraham, dice, le fue contada por justicia. Y esto hace referencia a la primera promesa que se le hizo a Abraham, de que todas las naciones serían bendecidas en su simiente. Gálatas 3:9. La promesa del pacto son para todos, para los judíos
los gentiles y los gentiles, que son de fe. Déjame decirte, es importante que leas bien Gálatas 3:7. Las promesas del pacto son para todos, para los judíos y los gentiles que son de fe. Si tú eres un judío o un gentil que no has depositado tu confianza en Cristo, las promesas del pacto no te alcanzan. Solo te van a alcanzar cuando hayas depositado en tu fe en Cristo, tu confianza en la vida de Jesús. Y por lo tanto, son justificados por la fe sin las obras de la ley, aunque estén comprometidos debido al pacto a obedecer la ley. En otras palabras, tú no obedecerás la ley para recibir la promesa del pacto, sino tú obedecerás la ley porque vives en la promesa del pacto. Ya la recibiste, bendito sea tu nombre. ¿Que por qué guardo el sábado? Porque soy salvo. Solo los que son salvos pueden guardar el sábado. Y eso marca la diferencia entre los que todavía viven bajo la pandemia y los que aún en pandemia viven en Cristo. Eso marca la diferencia en cómo enfrentas tú los problemas de la vida. Y eso marca la diferencia entre ser de Cristo o no serlo. Incluso cuando Jeremías habla del nuevo pacto, lo hace en el contexto de la ley. Él dice, Jeremías 31:33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Lo que refleja el lenguaje que se remonta del libro de Levítico. En Levítico 26:12 dice, andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. La idea de la ley y el evangelio juntos, cuán perfectamente encaja con el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, el mensaje de advertencia final de Dios al mundo. El espíritu de profecía nos tiene más sobre este tema. Escuchemos a mi querida esposa en la voz del espíritu de profecía. Gracias por su compañía. Amén. Buenos días, tengan todos. Estoy aquí afinando los detalles de este documento porque esta mañana me encontré con algo que no esperaba. Doy gracias a Dios que el Señor me dirigió en este aspecto. Así que vamos a expandir nuestro conocimiento. No he puesto la cámara porque todavía estoy afinando el documento. Ya lo afiné. Perfecto. Mejor hice daño. Pero sí, muy buenos días, mis hermanos. Espero que hayan... El Ministerio Conéctate a Jesús agradece tu participación en este programa. Y por haberte quedado hasta el final del video, te queremos regalar el libro texto
de este curso, por favor, escríbenos a la dirección que aparece en pantalla, conectatejm@gmail.com. Dios te bendiga.